Muy buenos días a todos los que nos acompañan la mañana de hoy. Mi nombre es Wilfredo Monsalve, soy abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje, y estaré acompañándolos el día de hoy como moderador de este evento, que es fruto del esfuerzo conjunto de una alianza institucional que reúne a prestigiosas organizaciones académicas nacionales e internacionales, así como a los dos centros de arbitraje más activos de nuestro país. En particular, agradecemos a la Asociación Venezolana de Arbitraje, a la ICC Institute of World Business Law, a la firma de abogados Cremades y Calvo Sotelo, la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, el Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias de la Universidad Monte Ávila CIERC, el capítulo venezolano del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje, el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CETCA y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Hoy conversaremos sobre un tema muy interesante, como lo es el de arbitraje y pequeñas y medianas empresas, tema que además pareciera cobrar una mayor relevancia en la actualidad en medio de un escenario político y económico que nos exige nuevas lecturas del comercio internacional y que destaca todavía más el importante rol que ocupan las pymes en las economías nacionales. Además, tenemos el privilegio de contar con un panel de invitados de lujo que tienen una enorme experiencia práctica en resolución de disputas, varios de ellos con experiencia incluso internacional y autores de artículos académicos que son referencia en nuestro país y en el extranjero. Para instalar el panel del día de hoy, contaremos inicialmente con las palabras de bienvenida de José Alberto Ramírez, en nombre de la Asociación Venezolana de Arbitraje, Víctor Hugo Guerra, por el ICC Institute of World Business Law, y Juan Manuel Díaz, por parte de Cremades y Calvo Sotelo. Iniciemos entonces siguiendo ese mismo orden con José Alberto, a quien me permito presentar. José Alberto Ramírez es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en 1999. Posee una maestría en leyes concentrada en mecanismos alternativos de resolución de conflictos por la Universidad de Missouri Columbia, Estados Unidos, bajo el patrocinio del programa Fulbright. Es miembro de la lista de árbitros del CETCA y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Es socio de la firma Lega Abogados y miembro fundador de la Asociación Venezolana de Arbitraje, actualmente ocupando el cargo de presidente del Consejo Directivo. José Alberto, adelante. Gracias, Wilfredo, y muy buenos días tengan todos, estimados miembros de la audiencia. Les saluda José Alberto Ramírez, presidente de la Asociación Venezolana de Arbitraje. Es para mí un motivo de gran satisfacción darle la más cordial bienvenida a este evento que hemos denominado Arbitraje para Todos, el dilema de las pequeñas y medianas empresas. Quiero destacar y agradecer también el esfuerzo y apoyo de las instituciones que colaboran en la organización de este evento, la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil SOVEDEN, el ICC Institute for World Business Law, la firma de abogados Cremades y Calvo Sotelo, el Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias de la Universidad Monte Ávila, el CIEC, y nuestro centro de arbitraje con sede en Caracas, el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CETCA y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Durante la jornada de hoy, nuestros ponentes destacarán la utilidad del arbitraje como una herramienta eficaz, eficiente y accesible para la resolución de controversias en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, entendiendo este concepto PYME como referido a aquellas empresas que se caracterizan por tener un número limitado de empleados y un volumen de facturación moderado en comparación con las grandes empresas. Las pymes son un importante pilar de la economía, generando empleo en diversos sectores y aportando valor a nuestras sociedades. Sin embargo, en su día a día, las pymes también se enfrentan a desafíos legales y comerciales, donde la resolución eficiente, oportuna y económica de controversias se erige como un factor clave para su sostenibilidad y crecimiento. En un mundo empresarial cada vez más dinámico y competitivo, las pymes enfrentan desafíos únicos que requieren soluciones rápidas y especializadas. El arbitraje ofrece precisamente eso, una vía para resolver disputas de manera confidencial, expedita, con la garantía de contar con árbitros especializados en la materia objeto de disputa y la posibilidad de optar por procedimientos abreviados, más rápidos y económicos y que se ajustan a las necesidades de las partes involucradas. Precisamente con esta realidad en mente, hemos diseñado una agenda que aborda directamente las inquietudes y necesidades de las pymes en relación con el arbitraje. Iniciaremos con unas reflexiones a cargo de la profesora Nayibe Chacón sobre la evolución de las sociedades mercantiles para comprender mejor su contexto actual.
Seguidamente, el profesor Diego Castañino examinará si el arbitraje se presenta como una decisión de buen gobierno corporativo para este tipo de empresas, ofreciendo una alternativa estratégica para la resolución de conflictos internos y externos. La siguiente ponencia a cargo del profesor Fernando Sanquírico abordará los procedimientos arbitrales abreviados y las garantías procesales fundamentales desde la óptica de las pymes. Para finalizar, el profesor Víctor Hugo Guerra se referirá al tema de los costos propios de acceder al arbitraje y el eventual acceso al financiamiento de esos costos a través de soluciones innovadoras como el financiamiento por parte de terceros o third party funding. Para cerrar el evento contaremos con la valiosa visión práctica que nos brindan los representantes de los centros de arbitraje con sede en Caracas. Por parte del CEDCA, Henry Salazar, y por parte del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, su directora ejecutiva, la doctora Linda Llerena, nos compartirán sus experiencias y las herramientas que ofrecen sus respectivos reglamentos para atender las necesidades de las pymes en materia de resolución de disputas. Estamos seguros de que las reflexiones y discusiones que tendremos hoy serán de gran valor para todos nosotros. Los invito a participar activamente a través del chat para formular por esa vía sus preguntas y comentarios. Sin más preámbulos, demos inicio a este seminario deseándoles una jornada productiva y enriquecedora. En nombre de la ABA y de todas las instituciones que nos acompañan en la organización del evento, les agradecemos su presencia y su interés en explorar este importante tema. Confiamos en que esta jornada será un espacio de aprendizaje enriquecedor, de debate constructivo y de identificación de soluciones concretas que permitan que el arbitraje sea verdaderamente una opción para las pymes de Venezuela y el mundo. Tengan todos una jornada exitosa. Bienvenidos todos. Muchas gracias, José Alberto, por tus palabras de bienvenida. Eh, en este momento, según lo que estaba previsto en el cronograma, le correspondía al doctor Eduardo Silva Romero dictar unas palabras de bienvenida. Afortunadamente, bueno, y primero decir y excusar al doctor Silva Romero que no podrá asistir el día de hoy, pero afortunadamente, entre los destacados panelistas que tenemos para este evento, tenemos otro representante del ICC Institute of World Business Law, como lo es el doctor Víctor Hugo Guerra, quien es Chair Global del Compliance Task Force y pronunciará las palabras en nombre del instituto. Su presentación detallada vamos a reservarla para el momento de su ponencia, pero le cedemos la palabra entonces para las palabras de bienvenida. Doctor, adelante. Muy buenos días para todos, para todas. Para mí, en nombre del Instituto Global de Derecho para los Negocios, de la Cámara de Comercio Internacional y específicamente en nombre de su presidente, el doctor Eduardo Silva Romero, me complace mucho darles la bienvenida y agradecer, como siempre, los esfuerzos que se gestionan desde las distintas organizaciones público-privadas. Al doctor Wilfredo Monsalve por su excelente impulso y ahora moderación de este panel. Yo quisiera compartirles en el chat en unos minutos dos temas. Uno, un infográfico en donde van a poder ver un poco la historia del instituto que en escasos 5 o 4 años ya va a cumplir 50 años de historia y pues ahí van a poder ustedes encontrar digamos, todo ese cronograma de actividades que viene realizando el instituto desde, repito, sus casi 50 años de creación por Pierre Lalive en Francia. Eh, Como lo decíamos al inicio de la jornada con la doctora Linda Llerena, qué importante es que nosotros en los tiempos que corren y que son tan convulsos hoy día, podamos mantener la tradición, podamos mantener la historia y podamos asegurar que estos espacios de bien y espacios en donde se promueven las actividades comerciales, las actividades de negocio, son ciertamente las que van a abarcar, ¿verdad?, el mayor tiempo de nuestras vidas, porque como siempre digo, los buenos somos más y en ese sentido quiero que todos los que están unidos hoy a este panel, el esfuerzo tan importante que es organizarlo, en nombre del instituto, pues darles a todos la bienvenida y sin más, pues espero que sea esta una jornada muy exitosa para todos. Muchísimas gracias, Wilfredo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por sus palabras de bienvenida, doctor Víctor Hugo.
Continuamos entonces ahora con el doctor Juan Manuel Díaz, quien pronunciaría también unas palabras de bienvenida en nombre de la firma de abogados Cremades y Calvo Sotelo, que también es un importante aliado institucional de esta actividad. Adelante, doctor, tiene la palabra. Ah, bueno, y disculpe, vamos a presentar al doctor Juan Manuel, que nos envió una síntesis profesional bastante completa. El doctor Juan Manuel Díaz es abogado de la Universidad del Rosario de Bogotá y máster en Derecho Administrativo de la misma universidad, con experiencia en Derecho Privado, especialmente en Derecho Comercial y de las Telecomunicaciones. Es asesor de entidades públicas en Colombia, entidades de nivel multilateral y empresas también colombianas. Es árbitro de los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y Superintendencia de Sociedades. Es amigable componedor de los centros de conciliación de Bogotá y Cali, miembro del grupo de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, profesor universitario de las universidades del Rosario y externado en Bogotá y, por supuesto, socio director de la firma Cremades y Calvo Sotelo en Colombia. Adelante. Wilfredo, muchas gracias. Buenos días para ti y para todos los asistentes a este evento que pues celebro porque ha congregado a entidades muy importantes y relevantes del sector jurídico en Venezuela para discutir sobre un tema bastante interesante. Y el título ya es bastante retador cuando se menciona si es un dilema asistir o no asistir a tribunales de arbitramiento por parte de las pymes. Y en esto, pues simplemente desde nuestra experiencia, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, pues evidencia que que hay una percepción, una falsa percepción de que los tribunales de arbitramiento son exclusivamente para grandes empresas, para multinacionales, y aunque lo son, pues no solamente son importantes para esas empresas, sino también importantes para todo el sector de la economía. Nuestras economías, y hablo en particular de la colombiana y de lo que conozco de la venezolana, pues radica sus bases muy fuertemente en las pymes. Y en ese sentido, pues creo que es muy valioso el abrir este escenario para que los gerentes, los responsables administrativos y los gerentes legales de esas pymes puedan resolver esa gran pregunta que convoca hoy a este seminario, y es el dilema de asistir o no a un tribunal de arbitramiento. Desde mi perspectiva, pues hay varias razones, pero quiero resumir en tres las razones por las cuales yo decantaría afirmativamente que en los eventos en los cuales una empresa pyme tenga una diferencia con alguno de sus proveedores, con alguno de sus contratistas, pues puede asistir a un mecanismo como el arbitraje. eh, perdón, los podría resumir simplemente en tres y hacer énfasis en estos. El primero, por la rapidez que resuelve la diferencia. Em, Sin duda alguna, nuestras jurisdicciones ordinarias, por la naturaleza de los asuntos que llevan, por el exceso de carga que tienen, pues van a tomar decisiones que muchas veces cuestan dinero, y adicionalmente cuestan mucho más dinero si se dilatan en el tiempo. Entonces, el hecho de que tengamos el arbitraje como una solución eficiente en el sentido del tiempo, pues ya es un aliciente suficiente para poder adoptar una decisión de decantarse por una decisión de resolver sus diferencias a través de los tribunales. Em, a través de los tribunales arbitrales, por supuesto. Y lo segundo, la especialización. Em, el hecho de que haya árbitros conocedores, expertos, dedicados, que pueden llegar a tomar una decisión no solamente rápida, sino a profundidad sobre la diferencia que se tenga, pues es un aliciente también muy importante para decantarse por una solución arbitral. Y las cifras así lo comprueban. Eh, como puedo hablar de lo que conozco en realidad, que es el sector colombiano, simplemente unas cifras para compartir. En el 2021 hubo 1.325 solicitudes de tribunales de arbitramiento. En el 2022 hubo 1.082 y en el 2023
1.093. Ya en el 2024 se bajó un poco, pero a 727. En realidad, si uno ve la constante de tribunales de arbitramiento en Colombia, pues evidencia que hay una gran aceptación por parte cada vez del sector empresarial, y esto creo que es un escenario ideal para que se pueda debatir las ventajas de poder llegar a estas conclusiones por parte del sector empresarial. Finalmente, quiero felicitar a los organizadores, no solamente a los centros, sino a los centros de arbitraje, sino a la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil por haber convocado a este evento que pues va a poner eh, un parámetro muy importante para que los empresarios y los abogados que asesoran a las empresas pymes puedan adoptar una decisión de acuerdo con sus mejores intereses. Wilfredo, muchas gracias y a todos una exitosa jornada, y espero que aprovechen la posibilidad de oír a los excelentes panelistas que ya José Alberto nos anticipó y estaban programados dentro de la dinámica del evento. Muy amables. Muchísimas gracias por sus palabras de bienvenida. Creo que en general de las palabras de bienvenida que hemos escuchado la mañana de hoy es fácil ver la importancia que puede tener este tema a nivel práctico, que por supuesto también presenta una serie de desafíos teóricos y precisamente eso es lo que queremos, digamos, desentrañar un poco el día de hoy con nuestros panelistas. Entonces, agradeciendo las palabras de bienvenida de quienes nos acompañaron en esta fase, vamos a escuchar a nuestra primera panelista, que es la doctora Nayibe Chacón, quien nos hablará sobre el tema Reflexiones sobre la evolución de las sociedades mercantiles, de la empresa familiar al auge de las pequeñas y medianas empresas. La doctora Nayibe es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Mercantil por la misma universidad, doctora en Ciencias Mención Derecho también por la misma universidad, profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, actualmente directora del Instituto de Derecho Privado de esa universidad y secretaria general de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, además de ser individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Doctora Nayibe tiene la palabra. Esta oportunidad he sido invitada para reflexionar con ustedes sobre la evolución de las sociedades mercantiles, de la empresa familiar al auge de las pequeñas y medianas empresas. Eh, bueno, se pueden imaginar que es un tema, la evolución de las sociedades mercantiles, que nos abarcaría muchísimo más de los 10 minutos que me han dado, porque se trata de siglos de evolución de los entes societarios. Entonces, pero también eso va ligado con los años desde la aparición del comercio, con los años que tiene el ejercicio comercial. Sin embargo, me gustaría aprovechar este tiempo para conversar con ustedes acerca de algunos puntos esenciales entre la empresa familiar, el auge de las pymes dentro del universo de las sociedades mercantiles. Para tener en cuenta en nuestra reflexión, pues por supuesto hablar del origen de las sociedades mercantiles es hablar principalmente, pero no exclusivo, de las sociedades de capital, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Luego me gustaría conversarles un poquitín acerca ya propiamente de la distinción entre empresas familiares y pequeñas y medianas empresas. La dimensión de la actividad a realizar cuando hablamos de los orígenes de las sociedades mercantiles es muy importante. Inicialmente, el derecho mercantil se refería a comerciantes individuales, personas que se dedicaban con su propio patrimonio a la realización del comercio. Luego, ese tema patrimonial, el tema de los capitales, el tema de necesitar dinero para crear dinero, patrimonio para aumentar el patrimonio,
pues fue lo que ha hecho la evolución hasta lo que tenemos hoy en día de la forma societaria. El autor argentino Valdemar Arecha nos habla de que la sociedad anónima, al igual que la sociedad de responsabilidad limitada, han sido creadas por ese hombre comerciante que necesitaba reunir esfuerzos para la realización de las empresas mercantiles. La genialidad, es decir, él solo no podía, una persona individual no podía, no tenía el capital, no tenía la forma de realizar grandes emprendimientos. La genialidad del hombre está en la creación de esa máquina, que no es máquina ni herramienta, que es obra de su ingenio, facultad del hombre que permite al comerciante desplegar otros sueños imaginativos. Es a través de la forma societaria como el comerciante, que inicialmente era un comerciante individual, puede realizar grandes emprendimientos. Las sociedades mercantiles son personas jurídicas creadas por el legislador para lograr el fin capitalista y de la explotación de la empresa por parte de los comerciantes, quienes de manera individual no lo podrían alcanzar. Es prácticamente, como les digo, imposible. Piensa en grandes emprendimientos, construcciones de gran envergadura, piensen en viajes transatlánticos que una sola de mercancía, una persona con un pequeño patrimonio individual era imposible realizarlo. Sin embargo, la fórmula societaria le ha permitido estos contratos asociativos a través de la ejecución del acto de comercio realizar grandes emprendimientos. De ahí que las sociedades mercantiles, principalmente la sociedad anónima, en otros espacios y como fue pensado en nuestro Código de Comercio de 1955, o sea, incluso antes de la última reforma, era para grandes dimensiones. De ahí que existan 4 tipos de sociedades, o al menos aquí en Venezuela, 4 tipos de sociedades, y que la sociedad anónima era dejada para los proyectos, para las ideas de grandes dimensiones. Las sociedades familiares y las sociedades y las pequeñas y medianas empresas, pues efectivamente existe una diferencia. En primer lugar, que nuestro Código de Comercio no regula las sociedades familiares de forma expresa, así como lo hacen se hace en otros ordenamientos jurídicos. No obstante, nosotros podíamos identificar algunas características que podrían permitir decir que, bueno, que la sociedad en nombre colectivo y la sociedad en comandita pudiesen ser un antecedente para una posible regulación de las empresas familiares en nuestro país. ¿Por qué decimos esto? Porque la sociedad en nombre colectivo, cuando nosotros nos vamos a nuestro Código de Comercio, artículo 201, ordinal 1, nos dice que son aquellas en las cuales de las obligaciones sociales responden todos los socios y por lo cual no hay una propia separación patrimonial. Responden de manera solidaria y subsidiaria, solidaria entre ellos y subsidiaria con la sociedad. Luego, las sociedades en nombre colectivo no son del tipo de sociedades de personas donde efectivamente me interesa quién es la persona de mi socio, dada la naturaleza de la responsabilidad patrimonial que se adquiere al formar este tipo societario. De ahí que una familia bien pudiese ser de interés la constitución de esta sociedad o de esta empresa familiar a través de este tipo societario de nombre colectivo. Lo mismo ocurre con la sociedad en comandita cuando estamos hablando de los socios comanditantes. Tengamos presente que la sociedad en comandita es aquella en la cual existen 2 tipos de socios, comanditantes y comanditarios. Los comanditantes tienen la misma responsabilidad de los socios de la sociedad en nombre colectivo, es decir, solidaria entre ellos y subsidiaria, personal y limitada.
En ese sentido, nosotros podríamos incluso utilizar para empresas familiares este tipo de forma de sociedad en comandita y pudiese ser que los miembros de la familia fueran los socios comanditantes y los terceros que se incorporan a la sociedad podrían incorporarse como socios comanditarios, cuya responsabilidad está limitada al monto de su aporte, muy parecido con lo que ocurre con la sociedad de capital, es decir, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Por otra parte, tenemos las pequeñas y medianas empresas que sí tienen un decreto, una ley especial que las regula, que es una ley, la última del 2014, es una ley de promoción y desarrollo de la pequeña y mediana industria y unidades de propiedad social que regula y establece los principales criterios de este tipo de empresas. Se define en este decreto a la pequeña y mediana industria como toda unidad organizada jurídicamente con la finalidad de desarrollar un modelo económico productivo mediante actividades de transformación de materia prima en insumos, en bienes industriales elaborados y semielaborados, dirigidas a satisfacer las necesidades de la comunidad. Esos son palabras más, palabras menos, el acto de comercio del ordinal 1 del artículo 2. Con lo cual no, y nos dice toda unidad organizada jurídicamente, sí, lo que no excluye a que la forma con la cual se organice sea bajo una forma societaria. Es decir, que pudiesen haber pequeñas y medianas industrias que están constituidas bajo la forma de sociedades anónimas o sociedades en nombre colectivo o sociedades en comandita o sociedades de responsabilidad limitada. ¿Qué es lo que diferencia a estos tipos de sociedades de las sociedades o de las empresas, a estas pequeñas y medianas industrias? ¿Qué lo va a diferenciar de las empresas familiares? El tamaño. Porque en el caso particular de la pequeña y mediana industria, el tamaño sí importa. El decreto, cuando nos da ese concepto, nos dice que pequeña industria será aquella que no tiene más de 50 trabajadores y cuya facturación anual es hasta 200.000 unidades tributarias, mientras que la mediana industria tendrá de 51 a 100 trabajadores y su facturación anual está entre de 200.000 a 500.000 unidades tributarias. Es interesante por lo siguiente. Nos damos cuenta que lo que tienen en común tanto las empresas familiares que no están reguladas expresamente en nuestro código ni tienen legislación particular y las pequeñas y medianas industrias que sí tienen una regulación particular, sin embargo, ambas pudiesen al día de hoy constituirse en Venezuela bajo cualquiera de los 4 tipos societarios que están regulados en nuestro Código de Comercio. Conservando, por supuesto, que para que sea una empresa familiar, pues evidentemente tiene que haber un nexo familiar y para que sea una pequeña y mediana industria, pues evidentemente se tienen que cumplir estos requisitos establecidos en el decreto ley que las regula. Entonces, el nexo que relaciona a la empresa familiar y a la pequeña y mediana industria, pues es que ambas pueden tener un sustrato de sociedades mercantil. Al tener esa forma mercantil, al tener esa forma consagrada en nuestro Código de Comercio, es posible que se satisfaga de todo o que empleen todas las figuras que están ya bastante trabajadas para estos tipos societarios. Y es decir, que pudiesen aplicar arbitraje societario, pudiesen tener contratos en los cuales haya cláusulas de arbitraje, ¿por qué no? Ninguno de estos textos legales se lo prohíbe. No quiero abusar más del tiempo, me he excedido un par de minutos dándoles estas pequeñas reflexiones. Son temas muy interesantes, temas que si bien nuestro Código de Comercio
está un poco desfasado en el tiempo, desde 1955, aún así permite dar cabida a estas nuevas formas, a estas nuevas formas de dedicarse a la actividad comercial. Muchas gracias, quedo a su disposición en mi correo electrónico por cualquier comentario, cualquier... Agradecidos con las ideas de la doctora Nayibe Chacón, que nos ha compartido en la mañana de hoy. Creo que nos sitúa muy bien en un punto de partida necesario para esta discusión, que es comprender el asunto desde el punto de vista del derecho mercantil y más particularmente desde el punto de vista de la perspectiva del derecho societario. Entonces, agradecidos con la doctora Nayibe Chacón y bueno, ahora tengo el gusto de presentar a quien será nuestro siguiente ponente, que es el doctor Diego Castañino, que hablará sobre el tema arbitraje y pequeñas y medianas empresas como una decisión de buen gobierno corporativo. Doctor Diego Castañino es doctor en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello, abogado por la misma universidad y también por la Universidad Internacional de La Rioja en España. Tiene un máster en Derecho de la Empresa, diplomado en Arbitraje Comercial y máster en Negocio Bancario y Agente Financiero de la Universidad de Alcalá en España, magíster en Educación Universitaria por la Universidad del Istmo, en Guatemala, y especialista en Derecho Mercantil por la Universidad Central de Venezuela. Actualmente se desempeña como Senior Legal Director para Centroamérica y el Caribe de PepsiCo. Es profesor de Derecho Mercantil en pre y posgrado en la UCAP y UCB y de Arbitraje Comercial en posgrado. También es director de la Asociación Venezolana de Arbitraje, vicepresidente del capítulo venezolano del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje y miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, siendo actualmente su director general. Además es conocido, autor de libros y artículos en materia de arbitraje, derecho mercantil y compliance. Cedo la palabra entonces al doctor Diego Castañín. Muy buenos días, un gusto estar hoy con ustedes. En primer lugar quiero pues agradecer la invitación. Para mí es un honor poder compartir el día de hoy pues dos temas que me apasionan. Por un lado hablar del arbitraje y por el otro del buen gobierno corporativo. Voy a proceder en este momento a proyectar una breve presentación que tengo preparada para todos ustedes que nos va a ayudar a guiarnos por la conversación que quiero tener con ustedes. Ok. Bueno, como les decía, a mí me corresponde un tema interesantísimo y es arbitraje y pymes, una decisión de buen gobierno corporativo. Entonces estamos mezclando varios temas sumamente interesantes y el reto es poder tratarlos en solo 10 minutos. Vamos a ver si lo logramos. ¿Cuál es el contexto? A ver, hemos vivido muchos escándalos financieros, muchísimos. Ustedes seguramente recordarán el escándalo de Parmalat, el de Siemens, el de Enron. ¿Y esto qué ha traído como consecuencia? Una crisis profunda en la credibilidad de los accionistas, de los directivos, del manejo en la que las empresas hacen de sus estructuras de toma de decisión. Y esto nos ha llevado a un replanteamiento de principios normativos y tomar mucho más en serio lo que ya se conocía como buen gobierno corporativo. La verdad es que cuando hablamos de gobierno corporativo tenemos que reconocer que hay muchas limitaciones. En primer lugar, porque no existe una definición distintiva que describe específicamente el significado del gobierno corporativo. Y de hecho hay cierta controversia y confusión entre gobierno corporativo y buen gobierno corporativo. Hay varias teorías que van a sustentar la existencia del buen gobierno corporativo. Hoy por el tiempo no podemos entrar en el detalle de todas ellas, pero sí tenemos que decir lo siguiente. Es bien sabido que la definición tradicional de gobierno corporativo es la que propone la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, conocida por sus siglas, la OCDE. Allí nos informan que el gobierno corporativo es el sistema por el cual las corporaciones comerciales son dirigidas y controladas. Pareciera que hay cierto respaldo en cuanto a esta definición, pero lo que podemos decir en este momento es que el buen gobierno corporativo no es exclusivo de las grandes corporaciones
ni tampoco debe limitarse a empresas que formen parte de sectores regulados en esta materia, como lo puede ser la banca, el seguro, el mercado de valores. No necesariamente. Existe esa errada concepción de creer de que este es un tema exclusivo para los más grandes, los más poderosos o los que están específicamente regulados. Y no, no es correcta esa apreciación. El buen gobierno corporativo, nosotros tenemos que concebirlo como una caja de herramientas, porque tenemos que entenderlo que es un medio, no el único, que nos va a ayudar a contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad de la empresa. Cuando nosotros decimos, ojo, esto no es solo para las empresas grandes, ya nos estamos acercando al tema que nos trae el día de hoy, que es precisamente el tema de las pequeñas y medianas empresas, a las cuales les vamos a recomendar tomar muy en serio los principios rectores del buen gobierno corporativo, pero siempre aterrizándolo a la realidad propia de su negocio. Cuando lo comparamos como al buen gobierno corporativo con una caja de herramientas, lo que pretendemos es contar con una serie de instrumentos puntuales que nos van a ayudar a mejorar la gestión y la transparencia a través de una clara separación de roles. Por un lado, la alta gerencia, la junta directiva y por el otro, la asamblea general de accionistas. Que precisamente por esa falta de claridad es en donde empezamos a ver conflictos de interés y los choques al momento de tomar decisiones. Situación que es bastante común en las pymes. Y es por eso que el buen gobierno corporativo nos ofrece herramientas muy fáciles de adaptar a nuestra realidad, a nuestra dimensión, al sector en el que nosotros operamos, para poder mitigar este tipo de riesgos. El buen gobierno corporativo está regulado básicamente en instrumentos de soft law. Son varios y han venido evolucionando. En esta lámina pueden ver algunos de ellos. Pero, ¿qué ha dicho el buen gobierno corporativo, estos códigos de buen gobierno corporativo respecto a la posibilidad de utilizar el arbitraje? En el white paper sobre gobierno corporativo en América Latina, por allá en el año 2000, se celebró una reunión en donde se llegaron a una serie de conclusiones. Esa es la más importante a los efectos de nuestra conversación del día de hoy, es que se entendió que el arbitraje era una herramienta útil, que puede reducir la carga de trabajo de los tribunales, que puede ser entendida como una solución eficiente y eficaz, pero que requiere de reconocimiento por parte de los tribunales. Esto justificándose en el hecho de que donde hay jueces calificados, seguramente no hay recursos suficientes para manejar la cantidad de casos. Y por otro lado, el hecho de que la mayoría de los tribunales carecen de una pericia técnica en temas societarios. Para ese momento, en esa reunión en América Latina, donde se hablaba del gobierno corporativo, se hizo énfasis en el uso del arbitraje societario. El arbitraje societario entendido como ese arbitraje especial para dirimir los conflictos que surjan en el medio intrasocietario, es decir, los conflictos que puedan aparecer en virtud de las relaciones jurídicas entre los sujetos que hacen vida dentro de una sociedad mercantil. Sin embargo, estas mismas conclusiones pueden ser extensivas al arbitraje comercial, en esas relaciones que podemos tener con nuestros contratistas y proveedores. A raíz de esa reunión empezamos a ver cómo los principales códigos, lineamientos de buen gobierno corporativo de la mayoría de los países de Latinoamérica incluyeron la utilización del arbitraje entre sus recomendaciones. Así lo vemos en los lineamientos del CAF, en los lineamientos de empresas del estado de la CAF, en Perú, en Brasil, en Bolivia, en México. Hoy por hoy, no cabe duda de que el uso del arbitraje como medio para resolver conflictos es una recomendación de buen gobierno corporativo. ¿Y por qué es una recomendación de buen gobierno corporativo?
En primer lugar, porque está evidenciado de que se trata de un medio que nos va a permitir resolver rápidamente los conflictos. También se ha evidenciado de que se trata de un mecanismo flexible que podemos adaptar a la realidad del conflicto, a la realidad de las partes, al momento en el que está ocurriendo esa situación, siempre en función del principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes. También esta recomendación se fundamenta en el hecho de que lo que ocurra en el arbitraje va a ser catalogado de confidencial. La confidencialidad para el mundo empresarial, no importa el tamaño, es de suma importancia. No queremos que competidores o cualquier otra persona jurídica se entere de algunos detalles, particularidades propias de nuestro negocio. Entonces, todo lo que se maneje a nivel del arbitraje va a ser tratado de manera confidencial. Luego está el tema de la especialización. Como decíamos en la reunión del White Paper de Latinoamérica, se reconoció que los jueces de la jurisdicción ordinaria les corresponde conocer de una pluralidad de conflictos enorme y que si bien nuestros jueces latinoamericanos tienen mucha experiencia en el arbitraje, podremos elegir árbitros expertos en el tema objeto del conflicto. Y eso hace que se mitiguen muchos riesgos y que estemos más cerca de lo que las partes quieren, y es resolver el conflicto de una manera justa. Por último, pero no menos importante, se recomienda el uso del arbitraje desde el punto de vista del buen gobierno corporativo porque nos va a permitir mantener la relación entre las partes. No estamos en una batalla, no estamos en un ambiente tóxico, sino que estamos en un ambiente de mucha cordialidad cuando estamos utilizando el arbitraje. Y las pymes son sumamente importantes para Latinoamérica. Imagínense que constituye un número muy alto del porcentaje de empresas que hacen vida en nuestra región. Cerca del 99.5% son consideradas pymes, pequeñas y medianas empresas. Contribuyen con aproximadamente el 60% del empleo productivo formal. En México se distribuye de la siguiente manera: el 95.4% son microempresas, el 3.6% son pequeñas empresas y el 0.8% son medianas empresas. Existe cerca de 4.1 millones de MIPYMES en México y estas representan el 78% del empleo nacional y el 42% del Producto Interno Bruto. Entonces las pymes son importantes y como tenemos tantas pymes, seguramente vamos a estar presenciando un elevado nivel de conflictividad. ¿Por qué? Bueno, porque se hace mucho más probable que en ese intercambio de bienes y servicios, en esos vínculos jurídicos que se van generando, pueden existir conflictos. Entonces, ¿cuáles son esos principios de buen gobierno corporativo que pudiésemos aplicar a las pymes? Por un lado, la gestión del riesgo jurídico. Entonces, en la medida en la que empresa cuente con una política proactiva de gestión de riesgo que mitigue los efectos negativos de conflictos internos o externos, vamos a estar muy cerca de contar con una gestión de riesgo jurídico adecuada y tener entonces por política el uso del arbitraje nos va a permitir esa mitigación. En segundo lugar, la formación de procesos decisorios. ¿Qué ocurre? Bueno, si nosotros aplicamos como política en la empresa el uso de este medio alternativo de resolución de conflictos, vamos a contribuir con la transparencia y con la profesionalización de la gestión. Y esto es muy importante, especialmente en esas estructuras familiares o personalistas que suelen presentarse en el caso de las pymes. Vamos a proteger el interés social y el de nuestros stakeholders, porque un gobierno corporativo sólido en las pymes va a promover decisiones que no solo van a resguardar los intereses de los socios mayoritarios, sino también los de los empleados, clientes, acreedores, socios minoritarios, inclusive de las sociedades en donde nosotros operamos. Y el arbitraje puede ser una válvula institucional que nos permita la judicialización destructiva de las relaciones societarias.
Entonces nos va a prevenir de esa situación. Por último, nos va a mejorar la percepción externa y el acceso a financiamiento, porque la adopción siempre de prácticas de buen gobierno corporativo siempre va a ser bien vista por los inversionistas. Pero ¿cuáles son esas barreras y desafíos para las pymes en el uso del arbitraje? Hay una errada y a veces exagerada percepción de los altos costos que implica el arbitraje y por eso el rechazo al utilizar este medio. También creen que hay una falta de conocimiento o asesoría especializada. Se cree que las pymes, por limitantes de índole económico, no van a tener acceso a una asesoría especializada en materia de arbitraje. Esto se pone en una situación más compleja en esos países en donde no se puede contar con asesoría legal, por ejemplo, gratuita, que los pueda apoyar en este tipo de procesos. Hay países en donde, como por ejemplo España, ya se ha tomado decisiones en donde arbitrajes para pymes, hay una serie de incentivos para las pymes en el término de no generarle costos adicionales. Hay una falta de familiaridad con el proceso arbitral porque como pareciera que las pymes están alejadas de esa realidad en el uso del arbitraje por una serie de paradigmas o barreras, entonces no están tan familiarizados y este tipo de eventos genera el valor necesario para dar a conocer de que es una herramienta válida, accesible y con mucho valor agregado. También hemos presenciado acuerdos de arbitraje mal redactados y esto también espanta un poco a las pymes a utilizar el arbitraje por malas experiencias que han podido tener. Pero, ¿qué podemos hacer para superar estas barreras? Y con esto ya estoy terminando. Bueno, educar, educar y educar. Este tipo de foros son muy valiosos. Tenemos que ser sujetos multiplicadores del conocimiento para superar estas barreras. Tenemos que ofrecerle modelos de acuerdo de arbitraje adaptados a las pymes y eso es un llamado a los centros de arbitraje para que en sus páginas web puedan contar con modelos de acuerdo de arbitraje que sean útiles para este tipo de empresas. Ofrecerle también desde los centros de arbitraje un arbitraje institucional simplificado. En Venezuela ya contamos con opciones muy interesantes de arbitrajes abreviados, arbitrajes con árbitro único, y esto pues hace que los costos sean significativamente menores. Tenemos que seguir promocionando una confianza en la institución del arbitraje. Si no lo hacemos, no vamos a llegarle a este sector tan importante de la economía. ¿Y cómo hacemos también para proveer de asistencia jurídica, especialmente para las pymes más vulnerables? ¿Cómo hacemos para llegarle a ellos y convencerles de que el arbitraje es un medio idóneo para dirimir sus controversias? Bueno, de esta manera concluyo con mi participación. Quiero agradecer una vez más a los organizadores, especialmente en nombre de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil. Quiero darles un especial agradecimiento por su tiempo y por conectarse. Muchas gracias a Diego por compartir sus ideas con nosotros. Creo que el análisis del arbitraje como decisión de buen gobierno corporativo es algo muy interesante, sobre todo porque digamos que desde distintos caminos llegamos a las mismas soluciones, ¿no? El arbitraje parece ser el medio más adecuado para resolver controversias relacionadas con pymes, tanto desde el punto de vista de relaciones jurídicas internas de la sociedad con el arbitraje societario, como estoy seguro también desde el punto de vista de sus relaciones con terceros, como proveedores, por ejemplo, mediante otras formas de arbitraje. Pero, ¿cuáles serán esas otras formas de arbitraje que estarán más adaptadas, digamos, a esas particularidades que rodean el giro comercial de una pyme? Para responder a esta y otras preguntas tenemos a nuestro siguiente invitado, Fernando Sanquiri, que nos hablará sobre el tema de procedimientos arbitrales abreviados y garantías procesales fundamentales con un enfoque desde las pequeñas y medianas empresas. Para iniciar, Fernando, me gustaría preguntarte por qué hablar de estos dos temas en conjunto, arbitraje abreviado y garantías procesales. Gracias, Wilfredo, un millón por la invitación. Gracias por invitarme a estar aquí y un súper honor estar al lado de tan buenos amigos y destacados panelistas. Este, ¿Por qué hablar de arbitraje abreviado y garantías procesales? Porque es necesario
siempre, siempre, siempre. Y lo que quiero es darle un enfoque práctico más que teórico. Esta es necesario deslastrarnos de la idea que lo corto es violatorio de nuestro derecho. ¿Ok? Hay una falsa concepción en ciertas personas, en la práctica, ¿ok? De que lo rápido, lo expedito, nos genera o nos vulnera nuestros derechos. ¿Ok? Y eso tiene un matiz. El matiz es que depende de las características del caso en el que estamos presentes. Si nosotros estamos en un caso de una construcción gigantesca, donde las pruebas son miles de documentos y además necesitamos evacuar muchos expertos y solicitarle al tribunal que incluso se traslade al sitio de la obra para que verifique la construcción de la obra. Obviamente, lo corto no es lo expedito, no es lo eficiente para el caso, ¿no? Pero si nosotros estamos ante un caso específico que es de quizás de mero derecho o que la cantidad de pruebas son pocas, porque imaginémonos una pequeña imprenta, ¿ok? De revistas cumple con las características de cantidad de empleados y cantidad de ganancias al año que establece el ordenamiento jurídico venezolano, donde hizo un contrato donde estamos hablando de unos pocos miles de dólares, y extender la resolución del caso a una gran cantidad de tiempo, entonces pareciera que eso afectaría el acceso a la justicia y los derechos procesales, ¿no? Porque estoy, incluso por la misma voluntad de las partes, extendiendo un procedimiento que no es necesario. Entonces, lo abreviado parecería ser lo más garantista o lo que más garantiza el acceso a los derechos procesales. Entonces, ¿por qué estos dos conceptos juntos? Porque hay que pensarlo desde un punto de vista de eficiencia. Y desde ese punto de vista de eficiencia, Fernando, ¿por qué, en tu opinión, interesa este tema a las pymes? Por un tema de maximización de recursos. O sea, fíjate, y de poder seguir adelante en su gestión de negocios. Ninguna compañía grande, pequeña, mediana, gigante, ninguna compañía quiere estar imbuida en procesos judiciales. O sea, ni siquiera una compañía, ninguna persona quiere estar imbuida en un pleito, que es parte de la naturaleza relacional de los negocios, por supuesto. Siempre hay posiciones contrapuestas que nos llevan a una escalada del conflicto, ¿ok? Y que bueno, que en muchos casos no es la mayoría, como podría pensarse, pero en muchos casos nos llevan a un procedimiento adversarial, cualquiera que sea ese procedimiento adversarial. Eh, pero independientemente de eso, nadie quiere estar en ese proceso. ¿Ok? Hay compañías o empresas que por políticas internas requieren que sean un poco más confrontacionales que otras. ¿Ok? Pero no quiere decir que sea el estado natural en que quiere verse la economía de una empresa. Un empresario quiere maximizar recursos. Un empresario no quiere estar en un pleito. Entonces, dicho eso, eh, el tema de un, un procedimiento abreviado, una pyme, un acceso a la justicia, derechos procesales, lo que me permiten a mí desde el punto de vista gerencial del conflicto, porque el tema que estamos abordando tiene mucho que ver con este tema de gerencia del conflicto, que es un poco lo que hablaba incluso Diego antes, ¿no? Buen gobierno corporativo, parte del gobierno corporativo es como yo gerencio un buen conflicto, ¿ok? Y la elección de mi procedimiento, de mi medio de resolución de controversia, ¿ok? Me va a permitir a mí apuntar a apartarme del conflicto. Y apartarme del conflicto no quiere decir que yo, ¿cómo se llama?
que yo simplemente niego la existencia del conflicto y sigo hacia adelante. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Cuando digo apartarme del conflicto es resolverlo de manera eficiente, dejar a un lado el conflicto, o sea, ya el conflicto no existe, sea porque gané, perdí, porque lo resolví en la manera en que lo haya resuelto y sigo en mi producción. Entonces, imaginan de nuevo, una pequeña cadena de panaderías, ¿ok? Una pequeña franquicia de panaderías que tiene cinco, cuatro panaderías, o ni siquiera una franquicia, un pequeño grupo económico que tiene cinco, cuatro panaderías en una ciudad determinada. Eso pasa mucho, por ejemplo, ahorita en Venezuela y de toda la vida. Estoy pensando en una en específico, pero eh, ¿cómo se llama? Imbuida en, no sé, tres pleitos que le pueden durar 5 años y eso es una cantidad de gastos y gastos y gastos y además no solo gastos económicos, sino gastos físicos, gastos mentales, personal, etcétera, dedicado a entender el conflicto, a hacerle seguimiento al conflicto, no estás maximizando recursos, no eres eficiente en la gestión de tu negocio, que la gestión de tu negocio es venta de comida y de alimentos, ¿no? Entonces, ahí creo que esa es la respuesta, ¿no? La eficiencia del negocio. Totalmente de acuerdo. Y además de eso, o sea, ya pensando en activar un procedimiento abreviado y también teniendo en cuenta esta idea generalizada que hay o ese miedo generalizado que hay de que lo más rápido puede ser más peligroso en cierta medida o puede aumentar ciertos riesgos, ¿qué elementos deberían tomar en consideración los abogados al diseñar acuerdos arbitrales para aumentar las posibilidades de éxito de un eventual arbitraje abreviado? Aquí sigues dentro del tema de la gerencia del conflicto. Yo siempre digo que la gerencia del conflicto comienza incluso antes de que el conflicto surja. ¿Ok? Nosotros imaginamos que tú y yo estamos eh, entrando en un negocio donde tú vas a tener una maximización de los recursos de tu grupo empresarial, yo voy a tener una maximización de mi recurso empresarial y entonces la típica cláusula de medianoche, pon arbitraje ahí, aquí no va a haber ningún tipo de problema y seguimos para adelante, ¿no? Ahí ya es un problema porque no estás pensando, ¿ok? Tu cláusula arbitral adaptada al negocio que estás teniendo. ¿No? De nuevo, si yo estoy poniendo una cláusula arbitral a un negocio que es un solo negocio, ¿qué quiero decir? Que es un negocio que se da en un momento específico y luego se acaba el contrato. Compra y venta de materia prima, que se va a dar en un solo momento. Yo solo necesito que tú me vendas ahorita 35.000 calcomanías que me las vas a dar dentro de un mes y yo te voy a pagar esas 35.000 calcomanías, te pago ahorita un adelanto y el momento de la entrega te pago el resto del dinero. Eso es un negocio específico. Si yo pongo, imagínate que llegamos y 35.000 calcomanías puede sonar un monto exorbitante, o sea, una cantidad gigantesca de calcomanías, pero en monto de dinero quizás no es representativo para la economía, ¿no? Me pareciera una gestión ordinaria de los negocios para una pequeña o mediana empresa, ¿no? En ese sentido, si yo te pongo imagínate que yo te pongo una cláusula arbitral, la que tenía ahí, la que encontré en la página del SETCA, que no me puse a buscar, o en la de la Cámara, que no me pongo a entender dónde están los modelos de cláusulas, sino que agarro la primera que se me encuentra, ¿no? Entonces terminé poniendo arbitraje de derecho con 3 árbitros y el procedimiento ordinario, pues, para lo que representa el negocio, esto va a ser gigantesco, ¿no? Entonces yo tengo que entender el negocio en el que estoy, ¿ok? El negocio que estoy haciendo para generar una eficiencia en lo que yo quiero que sea mi solución del conflicto, que yo quiero que sea una solución del conflicto rápida, expedita y que no me mantenga a mí mentalmente sometido a un procedimiento y económicamente también sometido a un procedimiento que es completamente ineficiente para la gestión de mi negocio. Yo quiero entrar y salir del conflicto rápidamente. ¿Qué me va a permitir eso? Elegir, por ejemplo, para ese caso concreto, yo pondría una cláusula de un árbitro con arbitraje expedito y lo más expedito que sea, porque lo más probable es que, ¿cuáles pueden ser los incumplimientos aquí? O que yo no te pague o que tú no me entregues. Y si tú no me entregas, me tienes que devolver el dinero porque yo te di un adelanto. Esos son probablemente los conflictos. Hay conflictos que pueden ser más sofisticados. Conflicto más sofisticado me diste 35.000, ¿cómo se llama? 35.000 calcomanías que venían defectuosas, pero eso es incumplimiento.
ahí yo necesito un tema probatorio. El procedimiento expedito me permite una fase probatoria. ¿Ok? Y yo puedo solicitarle al tribunal arbitral en caso de que, porque no estamos hablando de un caso de mero derecho. Caso de mero derecho es otra cosa, no interpretamos bien el contrato y necesitamos hay un incumplimiento por un tema de interpretación contractual, no probatorio. Bueno, ok, eso es otra cosa. Pero el procedimiento expedito me permite esto. Ustedes se imaginan estar en un procedimiento ordinario, con tres árbitros, los costos que por 35.000 calcomanías me, me generaría esto. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los arrendamientos. Los arrendamientos de repente llegan a los centros de arbitraje, aquí lo puede decir Linda y Henry, de repente llegan temas de arrendamiento o compraventas de inmuebles que con tres árbitros y procedimiento ordinario, y tú dices, ¿pero para qué? Y entonces además tenemos, entonces la contraparte no aparece, y tú dices, ¿pero para qué? O sea, entonces es un tema de conocerlo. Ahora, si yo tengo, distinto es, si yo tengo un negocio que es de tracto sucesivo, ¿ok? Donde tú me vas a dar, volvamos al ejemplo de la panadería, donde tú me vas a dar a proveer harina eh, a granel por tantos años, dependiendo del precio, de la calidad, un rango de precio, etcétera, con unas características específicas dentro del negocio, ¿ok? Quizás dentro de la gerencia del conflicto es que ni siquiera el primer recurso a- para resolver el conflicto es el arbitraje. Quizás el primer recurso para yo mantener ¿cómo se llama? Para mantenerme surtido de harina, lo que necesito es una negociación, una conciliación. Porque si yo mato a mi principal, o sea, si yo entro en un conflicto con mi principal surtidor de harina a granel con la que yo produzco mis panes, y sorry que sea ¿cómo se llama? Ejemplificando tanto. Lo que pasa es que creo que esto se entiende desde ese punto de vista, ¿no? Si yo lo veo desde ese punto de vista, yo no quiero tener un conflicto con mi principal surtidor de harina, porque entonces mato mi negocio. Entonces, si yo entro en una demanda, sea en tribunales ordinarios, sea en arbitraje, por más expedito que sea, puedo estar matando la relación. Imaginémonos una pequeña industria que lo que hace es transportar em, ¿cómo se llama? Mercancías por la región central de Venezuela. Entonces lo que yo tengo es una pequeña flota de camiones y entonces mi empresa que lo que produce son, eh, ¿cómo se llama? Cotufa, maíz para cotufa, de esto que es de microondas. Esto es una pequeña industria, una pequeña fábrica que está en un lugar de Caracas que vende cotufas para microondas chiquiticas y distribuye por la región central. Imagínense que mi distribuidor que lo que tiene es una empresa con 8 camiones, entonces que me voy a pelear con mi único distribuidor. No tiene sentido. Entonces, conocer o gerenciar mi conflicto desde el momento que yo estoy generando mi contrato me va a permitir a mí entender cuál es el mejor procedimiento y cuál es el mejor mecanismo de resolución de conflictos. Perfecto. Y digamos, sabemos que en el arbitraje pueden tener lugar, al igual que en sede judicial, ciertas tácticas, ¿no? Ciertas técnicas dilatorias, digamos. Y creo que en el escenario de un procedimiento abreviado, por todo este mismo miedo generalizado que existe alrededor, y que fue, digamos, la premisa sobre la cual iniciaste tu exposición, me gustaría saber si conoces algún caso en el que la ejecución de un laudo dictado en un procedimiento abreviado haya sido frustrada por la violación de garantías procesales, bien sea porque el laudo fue anulado o porque no fue ejecutado en el territorio que correspondía ejecutar. Pasa, pasa. Por ejemplo, en Venezuela nuestra estadística es fenomenal. Nuestra estadística es fenomenal porque son muy pocos los laudos que terminan anulándose, ¿no? Pero quizás no te puedo decir un caso ahorita que se me venga a la cabeza donde el laudo fue frustrado, pero sí hay muchos casos donde se intentó frustrar el laudo, ¿ok? Y quizás a mí me tocó, por ejemplo, en un caso específico, yo era árbitro de emergencia y dicté un laudo cautelar, y el laudo cautelar lo fueron a ejecutar y se ejecutó y la contraparte contra la que se ejecutó el laudo intentó una serie de
de tácticas de guerrilla para evitar la ejecución del laudo, ¿ok? Donde lo que terminó pasando fue intentó un amparo, pero no intentó un amparo contra el laudo, intentó un amparo contra el tribunal que ejecutó el laudo, ¿ok? Entonces, el amparo le fue declarado sin lugar. Entonces luego intentó un amparo contra el laudo que también fue declarado sin lugar. Creo que estos son los hechos. No me acuerdo si fue un amparo contra el laudo, o sea, si luego hubo un amparo contra el laudo, creo que sí, pero entonces luego vino contra el tribunal y trató, ya se había dictado el laudo, ¿ok? Se había ejecutado el laudo y entonces vino y recusó al árbitro de emergencia y se opuso luego al laudo para que el tribunal de emergencia se pronunciara sobre la suspensión. Entonces tú decías, bueno, tú estás ejerciendo esta cantidad de recursos, esta cantidad de tácticas de guerrilla, en vez de ir y terminar constituyendo el tribunal arbitral. Lo que terminó pasando en este caso, si mi memoria no me falla, porque fue algunos años atrás, eh, fue que esta parte ni siquiera se terminó presentando a la constitución del tribunal arbitral definitivo, sino que terminó pesando la medida contra esa persona, ya no tenía interés en terminar de resolver el conflicto y lo que hizo fue que la parte que sí tenía el interés tuvo que soportar el resto de los gastos, ¿ok? Del arbitraje. Entonces, bueno, que hay tácticas de guerrilla que se intentan en este sentido, por supuesto. Que la estadística venezolana nos dice que eso no prospera, por supuesto. Excelente. Yo quisiera una última pregunta ya para ir cerrando. Ya que mencionaste el rol de árbitro bueno, desempeña, quisiera saber, y esta es una adaptación de la pregunta que tenía inicialmente, pero digamos que va en el mismo sentido. Em, ¿Qué elementos tomarías en cuenta tú estando en el rol de árbitro en un procedimiento abreviado para evitar esas tácticas de guerrilla, si se quieren llamar así, o desde el otro punto de vista, cómo garantizar desde ese rol de árbitro el respeto de las garantías procesales de las partes? Cuando uno está de árbitro, es muy interesante ver las tácticas de guerrilla, porque muchas veces uno se presenta cuando las estás viendo, tú te presentas con la posibilidad de que efectivamente eso esté sucediendo. Pero también tienes que esperar a ver qué es lo que dice la contraparte sobre la que pesa esa táctica, a ver qué hace esa parte, cómo reacciona esa parte. Porque a lo mejor la parte reacciona cayendo en la táctica y tú muchas veces como árbitro independiente no puedes hacer nada. ¿Ok? A lo mejor tú muchas veces piensas que es una táctica de guerrilla y a lo mejor cuando la contraparte reacciona tú dices, oye, no era una táctica de guerrilla. A lo mejor era necesario hacer esta pausa en el arbitraje en este aspecto. Hay veces que tú terminas condenando, te encuentras con mala fe procesal y terminas condenando la mala fe procesal. A mí me acaba de pasar en un laudo que tuvimos ahorita que no solo hubo, o sea, estábamos pidiendo no como árbitro, sino como parte, estábamos pidiendo en el caso la mala fe en la ejecución del contrato y durante la ejecución, mediante la tramitación del procedimiento arbitral, terminamos pidiéndole al tribunal que declarara la mala fe procesal en el procedimiento y fue declarada en ese sentido. Porque bueno, hubo muchas tácticas de guerrilla. Llegó un momento en que nos presentaron 400 pruebas fuera de lapso, ¿cómo se llama? Donde nada más era una cantidad de pruebas importantes que quizás nos podían beneficiar a nosotros, pero que nos generaban un costo adicional en la revisión de las pruebas, que generaron un debate sobre la admisibilidad de las pruebas dentro del proceso. Solo estoy hablando de una sola de las tantas cosas que pasaron dentro del procedimiento, que entonces llevaron al tribunal a decir efectivamente que hay mala fe procesal por estas tácticas de guerrilla que se intentaron instaurar dentro del procedimiento. ¿Ok? Y el tribunal lo condenó. Ahora, como árbitro, muchas veces uno tiene que tomar un rol activo para prevenirlas. Otras veces uno simplemente tiene que tomar una posición un poquito más pasiva y luego determinar los costos y costas en el laudo. ¿Ok? A veces uno tiene que esperar a ver porque a lo mejor la primera reacción es decir esto sí es y luego no.
¿ok? Y puedes estar comprometiéndose una reacción reactiva, y valga la redundancia, eh, puede generar unos efectos por parte del tribunal arbitral adversos, incluso contra la misma imparcialidad del árbitro. Entonces, por eso uno muchas veces lo tiene que ver con cuidado y determinar realmente qué es lo que está pasando. Puedes incluso pedirle a las partes una audiencia, les puedes pedir a las partes que te traigan algún tipo de escrito sobre lo que está pasando, solicitarle a alguna de las partes por qué está pidiendo, por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿ok? Y ahí es donde te digo tomar una actitud proactiva. Pero eso depende de cada caso. Eso depende de cada caso, ver qué es lo que está pasando, cómo se lo está tomando la parte y también hacer un examen como qué es lo que estás haciendo tú, porque a lo mejor te tiran un amparo, puedes estar en contra del amparo como mecanismo en contra del arbitraje, pero a lo mejor revisar y decir, oye, a lo mejor sí, o decir a lo mejor no, independientemente de lo que haya pasado, lo que esté pasando con el recurso, pero hacer el examen de cuál fue la actitud que tú tomaste en ese sentido, entonces, y de lo que está pasando dentro del procedimiento. Pero eso es muy casuístico, muy dependiendo del caso, lo que debes hacer. Mi recomendación es no ser reactivo a lo que está pasando, sino tomarse con toda la profesionalidad y con toda la delicadeza que requiere el caso, este, entender muy bien para poder tomar las medidas que sean necesarias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Creo que todas las respuestas que has dado a la pregunta son ilustrativas. Creo que invitan a la reflexión y es muy interesante ese approach práctico de todo este tema que la verdad, digamos, al menos desde mi perspectiva, este punto de las garantías procesales y el arbitraje abreviado es uno de los puntos más álgidos cuando se trata de usar este mecanismo. Entonces, nada, Fernando, te despido. Muchísimas gracias y seguimos Gracias a adelante. ustedes. Gracias, Fernando. Seguimos adelante entonces ahora con nuestro siguiente panelista, que es Víctor Hugo Guerra Hernández, con el tema acceso al financiamiento del arbitraje por parte de pequeñas y medianas empresas. Ahora sí me permito presentar al doctor Víctor. Es abogado con más de 30 años de experiencia, doctor en Derecho, Fulbright Scholar, magíster de Harvard y de la Universidad Central de Venezuela, galardonado por el Legal 500 Power List 2024 y también en el 2025 por el Gobierno de los Estados Unidos de América por sus valiosas contribuciones en la lucha contra el comercio ilícito en la región. Es redactor de leyes modelo, voz influyente en temas de derecho internacional privado y comparado y comercio ilícito, autor de más de 50 artículos que incluyen temas de arbitraje, tiene 3 libros individuales y ha coordinado múltiples obras colectivas. La última de ellas, por cierto, uno de los libros mejor vendidos en el 2024 sobre temas de economías criminales. Es árbitro del CEDCA y de la Cámara de Comercio de Caracas y además, como lo dijimos al inicio, es Global Chair del Compliance Task Force del ICC Institute of World Business Law. Doctor Víctor Hugo Guerra Hernández, me gustaría comenzar haciéndole una pregunta, digamos, para partir de un punto que nos permita comprender bien este tema. Y es, en el derecho comparado, qué son las pymes y cuál es la data económica que se maneja respecto de ellas. Muchas gracias, Wilfredo, y muy buenos días o buen día para todos los que nos acompañan en la jornada de hoy. Mi reflexión inicial es invitar a todos los profesionales del derecho a que investiguemos siempre cifras, data. Es decir, a la par de entender la normativa jurídica, la regulación, etcétera, poner en contexto y en perspectiva qué estamos solucionando, qué estamos investigando. Obviamente, en materia de derecho comparado, nosotros podríamos, digamos, hablar de muchos ordenamientos jurídicos, de muchos sistemas, y quizás la primera tarea que se tiene que hacer en materia de derecho comparado es cómo cuando uno va a hacer un examen de laboratorio, cuál es tu muestra, cuál es tu ámbito de investigación. Y yo simplemente acá, en mi ámbito de investigación, me permití revisar data en la Unión Europea
y data en Latinoamérica. Es decir, ese es mi campo de estudio. En el caso de la Unión Europea, que uno podría pensar que está llena de grandes empresas, de transnacionales, etcétera, que sí que lo está. Lo cierto es que en la Unión Europea el 90% de las empresas constituyen pequeñas y medianas empresas, es decir, pymes. Ellas representan además alrededor del 67% del empleo total. En el caso latinoamericano, la data no es muy diferente y uno podría pensar, bueno, es que en Latinoamérica, por ser precisamente una región en búsqueda de su desarrollo, es quizás más probable ver pymes. Sin embargo, nosotros apreciamos que al igual que en la Unión Europea, nosotros vemos una data en países OCDE o países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como México y como Colombia, en donde también la economía está representada en casi el 90% por pequeñas y medianas empresas. Algo similar ocurre en la Argentina. Otra cosa que quisiera aclarar en relación con la pregunta, hemos hablado mucho de pymes, 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 y quizás el concepto ya ha evolucionado a algo que se conoce como mi pymes, es decir, micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, por favor, de ahora, y espero que este seminario sirva para ello, empecemos a referirnos a las MIPYMES. ¿Cuál es la data de las MIPYMES? Pues una microempresa es, en el caso europeo, una empresa que tiene alrededor de 10 empleados, pero que factura nada menos y nada más que hasta 2 millones de euros anuales. Una pequeña va hacia los 50 empleados y una facturación anual de 10 millones, y la mediana hasta 250 empleados con una facturación aproximada de 50 millones de euros. En el caso latinoamericano, las cifras tampoco son despreciables. Estamos hablando en una microempresa similar, 10 empleados, facturaciones entre 300 a 500 mil dólares. La pequeña empresa, hasta 50 empleados, con ventas anuales de 500 mil a 5 millones de dólares. Y la mediana empresa, 200 y tantos empleados, con ventas anuales superiores a los 5 millones de dólares y 50 millones de dólares americanos. Quiero también en esa pregunta aclarar lo siguiente. Cuando uno revisa los reglamentos y la normativa sobre cuál es el monto mínimo con el que uno debe o con el que uno podría acceder a un arbitraje, el hecho cierto es que la normativa, es decir, el reglamento de la ICC, la ley 1563 del 2012 de Colombia, que es la ley de arbitraje, la ley especial, la ley venezolana de arbitraje comercial del año 98, ninguno de estos instrumentos establecen una cuantía mínima para acceder al arbitraje. Obvio, el arbitraje tiene un costo y al tener un costo, ¿verdad? Pues hay que sacar efectivamente esa cuenta presupuestal de si me vale o no me vale ir al arbitraje. Y en tal sentido, quizás, y retomando algunas de las palabras de Fernando y de los panelistas que me antecedieron, el mejor pleito es el que se evita. Por eso, sin duda, en mis cláusulas arbitrales o en lo que me ha correspondido a mí, yo siempre he tratado de decir, solucionemos y agreguemos el compromiso de las partes de la solución amigable y pacífica. El mejor pleito es el que se evita. Si nosotros no podemos evitar el pleito, yo soy un promotor convencido de la figura arbitral y en general de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Obviamente sería mi segunda opción si no he podido resolver y evitar el pleito. Y finalmente, pues todos tenemos el acceso gratuito a la justicia, irnos al litigio. Entonces yo invitaría a que hagamos ese análisis. Solución amigable. Si no hay solución amigable, mecanismo alternativo. Y si no hay mecanismo alternativo, porque el presupuesto, por distintas razones, no se nos permite acceder a ellos o no queremos utilizarlos, pues ir al acceso de la justicia ordinaria, a la justicia gratuita. Cierro la pregunta señalando que en el caso de la ley colombiana, solamente como un referente, si bien no tenemos un acceso mínimo
un monto mínimo para acceder al arbitraje. Sí que es cierto que en el caso de la ley colombiana se habla de controversias de mayor o de menor cuantía. Y es interesante porque en la ley colombiana una controversia de menor cuantía es esta que no supera los $150.000 más o menos a un cálculo de los 400 salarios mínimos legales vigentes al 25, es decir, al día de hoy, al año actual que corre. Pero bueno, para tenerlo como referencia comparada, un pleito de menor cuantía es el que no supera los 150.000 y por supuesto el de mayor, el que supera los $150.000 americanos. Gracias, Wilfredo. Muchísimas gracias por la respuesta y bueno, creo que es muy interesante también verlo en números. Coincido con eso, creo que a veces los abogados olvidamos mucho tener en cuenta la parte, digamos, cuantitativa de las cosas y al final es algo que es súper, súper importante y súper relevante de conocer. También, bueno, me parecen muy valiosas las ideas desde el punto de vista del escenario comercial que tenemos actualmente, ¿no? A nivel internacional. Creo que es importante atender a esa evolución y tomar en cuenta todas las nuevas categorías que van surgiendo en atención a un comercio que es cada vez más complejo, ¿no? Pero como siguiente pregunta, me gustaría saber, entonces, en este contexto, ya sabiendo qué son las pymes digamos, algunas consideraciones de derecho comparado, ¿cómo pueden estas empresas financiarse en diversos aspectos? Y particularmente en este de la resolución de disputas. Sí, gracias. El financiamiento de controversias, no solamente de controversias que busquen resolverse a través del mecanismo alternativo como el arbitraje, sino también el financiamiento a controversias en jurisdicción ordinaria, no es algo novedoso. En el sistema anglosajón, por ejemplo, nosotros encontramos que esto que se ha llamado el third funding party o el financiamiento a partir de terceros, bueno, ya el Reino Unido, desde el Código de Conducta para los financiamientos o los fondos los que financien litigios, data del año 2011. En el caso norteamericano, la ABA generó este documento que se conoce como el White Paper about Alternative Litigation Financing del año 2017. Y en la última reforma del reglamento o de las reglas de arbitraje de la ICC del año 21, se agregó en el artículo 11, numeral séptimo, una referencia muy clara a que tenía que revelarse si había un financiamiento por parte de terceros. En pocas palabras, esto no es algo que estamos descubriendo nosotros, el agua tibia, no estamos nosotros planteando algo novedoso, sino que por el contrario es algo que existe ya desde hace algún tiempo. Ayer estábamos reunidos con la presidenta de la Corte de la Cámara de Comercio Internacional, la doctora Claudia Salomón, quien pues está liderando todo el proceso de revisión de las reglas de arbitraje de esta Cámara, que no se revisan a profundidad, como ya bien nos lo comentaba, desde el año 2012, porque la revisión del año 21 fue parcial. Yo le pregunté a Claudia, oye, ¿y en esta reforma se está considerando de alguna manera algo en particular para las MIPYMES, para las SMEs? Y me dijo, pues sí que lo hemos tenido en consideración por la siguiente razón, porque es una respuesta relativamente, no la estoy criticando, pero una respuesta relativamente rápida a decir que la solución para las pymes viene dada por los procedimientos abreviados, porque bueno, porque son de un costo menor, etcétera, etcétera. Pero en realidad el racional del procedimiento arbitral abreviado o expedito no está pensado para pymes. Una empresa transnacional podría acceder perfectamente a ella porque su fundamento es otro. Entonces, quizás en la reflexión del acceso a las pymes, a las MIPYMES, me gustaría más bien referirme a lo que ocurrió precisamente a principios de este año en la reunión que tuvo lugar de la Cámara de Comercio Internacional, en lo que es la reunión de los países del Medio Oriente y el Norte de África, en su conferencia 13ª, se presentó
precisamente para las pymes el financiamiento, o para las MIPYMES, me corrijo, el financiamiento precisamente de las soluciones o de los medios arbitrales. Y se señalaban los siguientes beneficios generales. En primer lugar, hay una reducción a la barrera financiera, porque efectivamente entregarle con las cifras que ya nosotros, o que ya yo indicaba al inicio, como cifras de lo que es una MIPYME, que no es algo despreciable, no solamente por lo que representan para la economía, sino por el dinero que manejan y la eventualidad del conflicto. Entonces, evidentemente, ayudarlas a reducir la barrera financiera es sin duda uno de los beneficios que trae este financiamiento por terceros. En segundo lugar, obviamente, lograr una representación de alta calidad, es decir, subir la barra con el financiamiento a que se pueda acceder a representaciones de calidad. Y finalmente la mitigación de los riesgos, porque evidentemente toda solución de conflicto al final del camino va generando lo que el ODS número 16 de las Naciones Unidas habla de paz, instituciones sólidas y además justicia. Y para mí esto no es otra cosa que evidentemente la posibilidad de solucionar conflictos con calidad a través, por ejemplo, del arbitraje. Para el arbitraje, obviamente, se sigue generando una confianza en el sistema, si lo permitimos también a las pymes acceder a ellos. Podemos atraer las inversiones internacionales porque van a tener la garantía de que a través del financiamiento se puede acceder a este mecanismo y claramente hay un acceso de alguna manera que va a permitir un crecimiento económico. Quizás mi reflexión para todos aquellos que son árbitros o que hemos sido árbitros es siempre tener presente que ante el financiamiento por terceros, nosotros cumplamos con las obligaciones de revelación, de transparencia para precisamente allanar cualquier conflicto de interés que pueda presentarse y que en consecuencia nos lleve, por ejemplo, a renunciar a una nominación como árbitro. Entonces me parece que es muy importante que los árbitros mantengamos esta reflexión. Muchísimas gracias, Wilfredo. Espero haber cumplido con los tiempos. Muchísimas gracias, doctor, por sus valiosas consideraciones sobre este tema. Creo que ese es uno de los grandes mitos que hay que derribar respecto del arbitraje, ¿no? Hay posibilidades, hay caminos distintos que nos pueden llevar a felices soluciones, sobre todo cuando se trata de pymes también. Entonces, para seguir con la agenda del día de hoy, voy a darle la palabra a nuestro siguiente panelista, que es Henry Salazar, quien va a compartir con nosotros la visión del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje sobre todos estos temas. Henry es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela en 2018, cursante de la especialización en Derecho Mercantil en la misma casa de estudios, programa de estudios avanzados en Derecho Tecnológico de la Universidad Católica Andrés Bello, tercera cohorte del programa de estudios avanzados en arbitraje de la Universidad Monte Ávila, abogado adscrito a la Secretaría Ejecutiva del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, CEDCA. Voy a permitirme unos segundos para compartir la presentación de Henry y que él pueda iniciar con su exposición. Bienvenido, Henry. Bueno, muchas gracias, Wilfredo. Buenos días a todos. Es un verdadero honor participar en este espacio que reúne a instituciones aliadas y profesionales comprometidos con el desarrollo del arbitraje en Venezuela y la región. Agradezco a los organizadores por la invitación y especialmente por abrir este debate sobre un tema tan necesario como lo es el acceso a las pequeñas y medianas empresas al arbitraje. Bueno, rápidamente les comento que el CEDCA es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en el año 99, dedicada a la promoción de los medios alternativos como lo son la conciliación, el arbitraje y la junta de controversias. El CEDCA es un centro independiente aliado a Benancham, al cual pueden acudir cualquier tipo de personas, ya sean naturales, jurídicas, públicas o privadas. Ahora, en el marco de este seminario, desde el CEDCA llevamos más de 25 años trabajando para consolidar una cultura de resolución alternativa de disputas que no esté reservada solo a las grandes corporaciones. Nuestra visión se fundamenta en una premisa clara, es que el arbitraje debe ser un mecanismo accesible, confiable y eficaz.
Y esto, bueno, para darle oportunidad a que todos los actores del comercio, incluyendo muy especialmente a las pymes, o como ya comentaba el doctor Víctor Hugo, MIPYMES, puedan acceder a este mecanismo. Las MIPYMES representan una parte esencial del tejido productivo venezolano. Ellas son fuentes de innovación, empleo y dinamismo económico. Sin embargo, sí suele enfrentarse a limitaciones estructurales que de cierta manera les dificulta ese acceso a estos mecanismos sofisticados de resolución de controversias. Sí, Wilfred, si quieres pasa a la lámina, por favor. La siguiente. Ok, bueno. En este sentido, nosotros reconocemos esas dificultades y esta realidad y por eso trabajamos activamente para ofrecerles a las MIPYMES unas alternativas un poco más viables. Les voy a compartir algunas de las acciones puntuales que hemos estado impulsando para guiarlos en esta dirección. A diferencia del arbitraje ad hoc, el arbitraje institucional ofrece un marco normativo claro, preestablecido y supervisado por una institución con experiencia como lo es el SETCA. Nosotros contamos con un reglamento revisado y constantemente actualizado que otorga seguridad jurídica a las partes con etapas bien definidas, plazos razonables y mecanismos de control que evitan dilaciones indebidas. Respecto de este reglamento de conciliación y arbitraje, me permito comentarles un poco que próximamente el SETCA adoptará un tipo de procedimiento nuevo, que es el procedimiento acelerado y va a estar contenido en el reglamento de conciliación y arbitraje. Este procedimiento acelerado va a permitir plazos un poco más ágiles, abreviados, menor en cuanto a costos y trámites un poco más simplificados. Este reglamento está especialmente diseñado para controversias de menor cuantías. Hemos establecido una cuantía, ya se mencionaba anteriormente que en otros reglamentos no establecen una cuantía, pero nosotros estamos estableciendo como cuantía para este procedimiento acelerado $30,000, que son cuantías típicas en relaciones comerciales como son las pymes o las MIPYMES. Entonces, en el SETCA entendemos la importancia de mantener las garantías procesales, ya lo comentaba Fernando hace un momento, incluso en estos procedimientos abreviados. Hemos implementado protocolos que aseguran que todas las partes tengan oportunidad justa de presentar sus casos mientras se minimizan los tiempos y costos asociados al procedimiento arbitral. Este procedimiento acelerado es de nuestras innovaciones más importantes y bueno, responde básicamente a la necesidad de resolver estas controversias de manera un poco más rápida y eficiente, siempre manteniendo todas las ventajas de lo que es el arbitraje tradicional, pero como les comentaba, con una tarifa fija que permite a las pequeñas empresas poder acceder a este tipo de mecanismos. La inclusión de este tipo de procedimientos, de este procedimiento acelerado, se aplica en dos tipos de supuestos. En principio, como les comentaba, cuando la cuantía de la controversia no exceda de $30,000 y la otra alternativa es cuando no exista multiplicidad de partes, es decir, que no haya más de una parte demandada y que no haya más de una parte demandada. Las principales características de este arbitraje son su rapidez, y contar con costos fijos, que es básicamente lo que pudiera beneficiar a estas MIPYMES. Para lograr la celeridad del proceso, bueno, este arbitraje acelerado está pensado para ser llevado por un árbitro único. No vemos necesario que, también por el tema de costos, tenga un tribunal de 3 árbitros, porque es muy distinto un tribunal de 1 a 3, porque obviamente siendo un árbitro serían costos mucho más accesibles. En cuanto a la tramitación del procedimiento, bueno, lo ideal es que las partes se celebren los actos de forma escrita, excepcionalmente de forma oral. Entonces estamos estableciendo que en el lapso probatorio, principalmente o de manera ideal, sería que se presenten puras documentales y excepcionalmente otro tipo de pruebas. Este procedimiento acelerado, a diferencia de los procedimientos que ya están establecidos en el SETCA, no contempla la fase previa de conciliación, por lo que agilizaría un poco más las cosas. El lapso probatorio va a ser un poco más abreviado, no puede exceder de 10 días hábiles, esto para ser consos con el tema de lo acelerado y que puedan tener una resolución un poco más accesible, más rápida para estos actores del comercio que, bueno, necesitan soluciones de manera mucho más rápida.
Finalmente, respecto del laudo, este va a tener una motivación somera y deberá ser dictado en un plazo que no excederá de 10 días hábiles contados a partir de la presentación de las conclusiones escritas. Entonces, si hacemos una comparación, actualmente el SETCA regula el procedimiento regular y el procedimiento expedito, y este nuevo que les estoy comentando es el procedimiento acelerado. Entonces, para el procedimiento regular, para dictar el laudo son 30 días continuos luego de que se cierre el lapso probatorio. En cuanto al procedimiento expedito, son 10 días hábiles. Y para este procedimiento acelerado, igualmente van a ser 10 días hábiles, pero en otras etapas del procedimiento van a ser lapsos mucho más abreviados. Adicionalmente, respecto a la visión del SETCA y para el beneficio de estas pymes, tenemos el tema de la accesibilidad y costos. Y uno de los mitos más grandes sobre el arbitraje es que es costoso y que solo es accesible a ciertas corporaciones, a grandes corporaciones. No es así, pues que en el SETCA estamos trabajando para desmitificar esta percepción y bueno, hemos desarrollado modalidades de arbitraje acelerado, como el que les comentaba hace un momento, que son más asequibles y rápidas sin comprometer de nuevo la calidad y la justicia del procedimiento o las garantías, como se mencionaba en una ponencia anterior. Además existen opciones de financiamiento, como ya se acaba de comentar, el Third Party Funding, que puede ayudar bastante a que las MIPYMES puedan cubrir los costos del arbitraje, siendo empresas que puedan tener menos posibilidades. Tenemos el tema de la promoción del arbitraje, creo que esto es bastante importante, ya que nosotros nos esforzamos porque todas las personas conozcan lo que es el arbitraje. Nos hemos encontrado mucho con que incluso muchos abogados no conocen lo que son los medios alternativos, no conocen lo que es el arbitraje, las instituciones de arbitraje. Entonces, una manera de que estos nuevos actores del comercio, como son las pymes, nos conozcan y bueno, simplemente promoviendo lo que es la conciliación, el arbitraje y la junta de controversia. Por eso también nos dedicamos a la formación, que es a través de nuestros programas académicos. Nosotros tenemos publicaciones y alianzas donde hemos buscado formar empresarios, hacemos talleres in-house para que conozcan lo que son los medios alternativos y bueno, puedan suscribir esas cláusulas de arbitraje en sus conocimientos, porque si no conoces de estas alternativas, pues nunca van a poder suscribir esas cláusulas de arbitraje. Adicionalmente, contamos con colaboraciones con gremios y cámaras empresariales. Mantenemos un diálogo constante con estas cámaras regionales y sectoriales para identificar esas necesidades específicas del sector de las MIPYMES y, bueno, adaptar a nuestros servicios, nuestros reglamentos, esas realidades de las empresas pequeñas. En el SETCA nos orgullece trabajar junto a aliados nacionales e internacionales, como lo son la Asociación Venezolana de Arbitraje, el ICC Institute of World Business Law, para promover y mejorar continuamente nuestras prácticas y actualizar nuestras herramientas, como lo es el Reglamento de Conciliación y Arbitraje. Adicionalmente, tenemos la transparencia institucional en los procesos. Una de las principales fortalezas que tiene el arbitraje institucional es la garantía de la imparcialidad y transparencia. El SETCA administra procedimientos de conciliación y arbitraje bajo ciertos o estrictos criterios de confidencialidad, a diferencia de la jurisdicción ordinaria que en su mayoría tiene expedientes públicos. Creo que una de las ventajas que tiene el arbitraje o los medios alternativos para las empresas, incluyendo las MIPYMES, es que los casos no son confidenciales y puede haber temas de negocios secretos empresariales que, bueno, no quieren que se estén divulgando entre las demás personas, que no sea accesible para cualquier persona que pueda ir a un tribunal a revisar los expedientes. Y bueno, de nuevo, el reto, por supuesto, no está superado. Queda mucho por hacer y desmitificar respecto del arbitraje. Y bueno, es crucial que sigamos trabajando en estos frentes: la educación, la confianza y el acceso a estos medios alternativos de resolución de conflictos. En ese sentido, celebramos pues este evento que precisamente apunta a eso, dar a conocer lo que son estos medios alternativos para las pequeñas empresas. Por último, quisiera destacar que el SETCA cree firmemente en un arbitraje que sirva como herramienta de justicia efectiva. No se trata solo de procesos más acelerados o costos, sino brindar a estas MIPYMES
la posibilidad de resolver sus disputas en un entorno técnico neutral y confiable y que les permita enfocarse en lo que saben hacer, que es producir, crecer y generar valor. Entonces, nuestro compromiso es bastante claro. El CEDCA y, bueno, en general el arbitraje sí puede ser para todos y estamos aquí para hacer eso realidad. Bueno, con esto termino. Si tienen alguna pregunta, estamos a la orden. Muchas gracias, Henry. Bueno, interesante conocer la visión del CEDCA. Creo que a todos nos interesaría un poco conocer, en primer lugar, eh, desde el punto de vista del centro, todas las controversias son, digamos, susceptibles de ser tramitadas mediante un procedimiento de esta naturaleza. Ok, no todas las controversias. O sea, tenemos que tener claro que hay una prohibición, si revisamos el artículo 3 de la ley de arbitraje comercial, hay una prohibición o te indica cuáles son las materias arbitrables. Ahora, respecto a qué otros tipos de controversias sí pueden ir, tenemos que en este procedimiento acelerado, pues está diseñado para disputas de menores cuantías que no superen los $30.000 y si se trata de una sola parte, ya sea como demandante o demandado, como les había comentado. Si una de las partes se opone a la tramitación del arbitraje por procedimiento acelerado o salvo que las partes excluyan de mutuo acuerdo la aplicación de este procedimiento, pues la Dirección Ejecutiva establecerá el procedimiento aplicable al arbitraje de conformidad con lo que establece nuestro reglamento. En resumen, hay que tener en cuenta la arbitrabilidad, las materias arbitrables, y bueno, que para este procedimiento acelerado, que próximamente va a estar publicado o entrará en vigente nuestro reglamento, va a ser en dos supuestos: cuantías menores a $30.000 y que no se refiera a más de una parte demandante o más de una parte demandada. Excelente, Henry. Y desde el punto de vista de los centros también, ¿cuál ha sido la experiencia con este tipo de procedimientos? Bueno, obviamente como todavía no entra en vigencia este nuevo reglamento, no hemos tramitado ningún tipo de procedimiento acelerado, pero sí como los procedimientos que ya tenemos regulados, el expedito y el regular. Y la experiencia del CEDCA, bueno, ha sido bastante positiva. Las partes suelen expresar cierta satisfacción con la rapidez y eficacia del procedimiento. Em, Hasta la fecha no tenemos conocimiento de laudos dictados en procedimientos expeditos que hayan sido anulados o que su ejecución haya sido cuestionada por violaciones de los derechos fundamentales, derechos o garantías fundamentales, y creo que esto refleja la solidez y la confiabilidad del procedimiento expedito en el CEDCA como una opción efectiva para esas disputas comerciales. Muchísimas gracias, Henry. Creo que a todos nos queda bastante claro la posición del centro y, digamos, la labor que está desempeñando en la promoción de este tipo de procedimientos especiales. Agradecerte compartir estas ideas con nosotros en la mañana de hoy y pues nada, siempre presentes en las iniciativas que estemos elaborando desde la Asociación Venezolana de Arbitraje, desde SOBEDEM y el resto de aliados institucionales que nos apoyan hoy. Gracias, Henry. A continuación me corresponde presentar Gracias a ti. a, a Linda Llerena, quien nos va a compartir la visión del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. La abogada Linda Llerena es la actual directora ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, cuenta con más de 30 años de experiencia en el libre ejercicio de la profesión, dedicada especialmente al área del derecho civil y mercantil. Además, trabajó como abogada en prestigiosos escritorios jurídicos y fue consultor jurídico del INAVI. Realizó el programa de avanzado de gerencia para abogados en el IESA. Actualmente ocupa el cargo de vocal en el Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje, además de ser parte del Consejo Directivo de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias, Wilfredo, y bueno, a todos los organizadores de este evento, a la Asociación Venezolana de Arbitraje, a la ICC, a Cremades y Calvo, Sotelo, Sociedad, a Sobedet y al CIERC, y bueno, a nuestros compañeros de SETCA también por acompañarnos el día de hoy, lo que me complace mucho estar rodeada de tan destacados panelistas. Bueno, el centro de arbitraje siguiente, por favor.
Ok. Para comentarles sobre el centro de arbitraje de la Cámara y las alternativas que tenemos para las pymes, quisiera nada más brevemente referirme, bueno, el rango de el arbitraje que está contemplado en la Constitución Nacional y en la Ley de Arbitraje Comercial. Este centro en particular fue creado en 1989, anterior a la promulgación de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana. Y bueno, somos una unidad y un órgano de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, que a su vez es la primera cámara de comercio creada en el país, una cámara centenaria en 1893, y el centro es el primer centro de arbitraje fundado igualmente en Venezuela. Entonces, allí me voy a un poco lo que de una u otra forma han comentado también nuestros compañeros panelistas. Siguiente lámina, que son los beneficios del arbitraje, sobre todo en lo referente a, no me han pasado a la siguiente página. Eh, Exactamente, muchas gracias. Eh, para no ser un poco repetitiva de lo que ya han comentado los anteriores ponentes, yo creo que en las pymes y en controversias de poca cuantía o de menor cuantía, y en todas en general, es muy importante la rapidez de los procesos. O sea, quien tiene una controversia lo que quiere es tener a una decisión final en un tiempo bastante corto y por supuesto en comparación a la jurisdicción ordinaria. También tenemos en el centro instrumentos modernos, eso es uno de los beneficios del arbitraje. En la Cámara tenemos el reglamento para el manejo de procedimientos a través de medios electrónicos que permite llevar todo el proceso vía telemática. Y bueno, se lleva también de manera física, las partes pueden obviamente acudir al centro, pero eso también es un beneficio inmenso y sobre todo cuando se trata de menores cuantías y tener esa relación costo-procedimiento, ¿no? Otro de los puntos importantísimos es el costo previsible en el arbitraje. Desde el inicio está claramente definido o sea, cuál es la, el costo financiero para poder planificar las partes, cuánto les va a costar venir a arbitrar. En el reglamento de procedimientos administrativos de la Cámara hay unas tablas a las cuales pueden acceder en la página web y calcular sus costos. Igualmente pueden escribirnos a nuestro correo electrónico o llamar al centro y se calcula cuánto puede costar según la cuantía que tengan prevista todo el procedimiento. Entonces, eso es súper importante. La especialidad que ya lo han comentado también los anteriores ponentes, en el centro tenemos una lista de más de 100 árbitros, alrededor de, creo que estamos ahorita en 108 árbitros especializados y también los pueden ubicar en la página del centro según la materia cuyo contenido va a ser esa controversia, pueden buscar y adaptar el árbitro que al final escojan las partes según la materia a resolver. Bueno, también que los laudos, en estos casos de las pymes y en todos los arbitrajes que se dicten en la Cámara, tienen reconocimiento en los países firmantes de la Convención de Nueva York. Bueno, básicamente respecto a las pymes, esto sería muy importante contemplar de por qué venir a arbitraje, de por qué, independientemente de la cuantía de su controversia, deban venir a arbitraje. Y siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. En la, en el, también en nuestra página web tenemos una cláusula modelo que es de fácil acceso en el momento que quisieran poner en sus contratos la cláusula arbitral para venir a nuestro centro. Obviamente tienen que adaptarse en el caso del procedimiento abreviado, que es el que está contemplado para cuantías menores a $50.000, lo que también comentó Henry. eh, el reglamento nuestro prevé un solo árbitro que obviamente disminuye muchísimo los costos de un arbitraje, aunque en este reglamento también, si es voluntad de las partes elegir 3 árbitros, lo pueden hacer. El procedimiento abreviado, yo rescato un poco lo que dijo el doctor Sanquírico. Nosotros, no sé si en Venezuela o los abogados en general, tendemos a pensar que lo largo es sinónimo de lo bueno. Eso es en cuanto a tiempo
Y en cuanto hasta documentos, hay documentos o presentación de escritos que tienen 100 páginas y no dicen nada, y hay otros que tienen 10 páginas y dicen todo. Entonces, en ese sentido, igual el tiempo de un arbitraje, no por ser largo, va a ser mejor no, al contrario. O sea, y en estos temas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, que son cuantías generalmente bueno, de estimaciones no tan grandes, obviamente les conviene mucho más la decisión expedita de ese procedimiento. Entonces allí voy a lo que realmente prevé nuestro reglamento respecto, tenemos el procedimiento abreviado incluido dentro del reglamento general del Centro de Arbitraje de la Cámara, que es el que regula los procedimientos llevados en este centro, previsto para cuantías iguales o menores a $50.000. Los lapsos son reducidos en comparación al procedimiento ordinario que tenemos aquí. Y bueno, lapsos reducidos ¿en qué sentido? Desde que se ingresa una solicitud de arbitraje eh, hasta que finaliza, más o menos tenemos previsto unos como máximo 6 meses, obviamente, según también en el momento en que llega al acta de emisión y se establece el lapso de promoción y evacuación de pruebas, como es tan variable, inclusive pudiera ser un lapso menor. Como le dije anteriormente, está previsto un solo árbitro y obviamente también, si es voluntad de las partes tener 3 árbitros, lo pueden hacer. Bueno, las cuantías, obviamente, creo que es una de las cosas más importantes en este procedimiento. Esa tabla permite, que está en el reglamento parcial administrativo, permite realmente calcular y al final veremos que no es para nada oneroso, que es un poco lo que también se tiene miedo cuando se viene a arbitraje. Y por eso insisto tanto en lo de los costos, que también lo han bueno, lo han descrito los anteriores panelistas. Hay como un miedo, sí es un miedo muy real, el arbitraje va a ser carísimo, no, hay que sacar las cuentas en cuanto al tiempo que puede durar, digo, en contraposición a lo que es ir a la justicia ordinaria, no tener previsto una cláusula arbitral en sus contratos, lo que puede durar en costo, tiempo, costos de abogados, un juicio ordinario, eso nunca lo sabemos. Sabemos cuándo empezamos y no cuándo terminamos. Aquí el mismo tiempo de los reglamentos permite calcularlo y obviamente el costo. Yo creo que el tema costos en todas estas cosas bueno, no sé si es el más importante, pero es uno que tiene un peso inmenso, porque uno no va a empezar un proceso, uno no va a ir a hacer nada sin saber cuánto me va a costar esto. Si me cuesta más, bueno, ya veré qué hago, pero por eso el sesgo que hay respecto a esto es muy grande. Yo creo que ese es el sesgo que hay que ir eliminando. Y bueno, como me tocó de última, ya han dicho muchas de las cosas y para no ser repetitiva, quería enfocarme sobre todo en lo que es nuestro reglamento, en esos beneficios que sí, sin duda, tiene el arbitraje y esta foro como el de hoy permite también esto, quitar ese sesgo, saber que no es costoso porque está visto desde el punto desde los centros, de lo que hacemos nosotros, de las prácticas de los centros, de ya ese día a día en el que llevamos y creo que, bueno, por eso estoy sumamente complacida de todo lo que se tocó aquí hoy, porque también el financiamiento es otra cosa cardinal en esto. Y bueno, nuevamente creo que estuve no sobre el tiempo, sino inclusive antes, cosa que siempre pasa en los cierres. No, buenísimo. De hecho, bueno, tenemos acá un par de preguntas que nos gustaría leerle para, bueno, ya también ir cerrando esta exitosa, diría yo ya, me atrevería a decir, jornada que hemos tenido el día de hoy, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuánto aproximadamente puede durar un procedimiento abreviado llevado a buen término? Bueno, un procedimiento llevado a buen término está en un promedio, si no hay ninguna otra circunstancia imprevista que puede pasar, unos 6 meses, como está planteado hoy día. 6 meses dando ese tiempo máximo. ¿Por qué? Porque el lapso que hay actualmente para dictar la decisión, el laudo,
Una vez que se cierra la instrucción del expediente es 3 meses. Entonces, toda la primera fase realmente de sustanciación puede abarcar 3 meses. 3 meses para el laudo que muchas veces es dictado antes según la complejidad bueno, de lo que esté planteado. Muchas veces permite al árbitro, si está todo bien estructurado, bien llevado, inclusive dictarlo mucho antes de ese tiempo. Pero ese sería un promedio en el procedimiento abreviado. Porque también en este centro, en el momento en que eh, se firma el acta de admisión, las mismas partes son las que hacen su procedimiento con el árbitro en cuanto a lo que es promoción, evacuación de pruebas. Entonces, allí estaría la diferencia para determinar el tiempo. Pero un promedio es ese, 6 meses. Buenísimo, creo que también es una forma de ponerle, digamos, una cifra a todo este tema. Pero además de Sí. eso, otra pregunta, quizá un poco para que la audiencia lo tenga claro también, ¿no? ¿Este tipo de procedimientos son presenciales o son telemáticos o pueden ser de ambas? Ajá, pueden ser de ambas. Eso también según lo vayan definiendo las partes, según el lugar en que esté ubicado el árbitro, porque si el árbitro que eligen no está en Venezuela, pues el procedimiento se llevará vía virtual, de manera virtual, de manera telemática, pero no está sujeto el procedimiento a una condición o a la otra. Eso realmente también lo determinan las partes que en ¿sabes? Según su conveniencia, pues es es también de lo que va todo esto un poco, que es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Y hay un expediente digital en donde están todas las actuaciones y no hay necesidad de venir al centro a revisar el expediente y también obviamente tiene su respaldo en el expediente físico que debemos tener aquí, pero todo se puede tramitar también vía telemática y creo que en un proceso de un costo más o menos reducido conviene mucho también lo que es la no movilización, no está tampoco trayendo las cosas en físico, que también es un gasto de papelería, de traslado, yo creo que en ese sentido ese procedimiento que tenemos aquí de medios electrónicos fue creado justamente porque nos obligaron a esto con la pandemia. O sea, nos obligó la pandemia a todos mundialmente a tener algo para que pudieran seguir los procedimientos. Y entonces ahí está muy claramente ya regulado cómo se puede llevar el procedimiento vía telemática y pues ha sido un éxito también. Inclusive partes que estando todas en Caracas prefieren hacerlo por esa vía y bueno, es totalmente válido, ¿no? Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Linda. Muchísimas gracias al centro y bueno, igual que el CETCA, se los digo a ustedes, las invitaciones lloverán a celebrar otro tipo de eventos de esta naturaleza porque creo que hay muchos temas como este, incluso subtemas que se derivan de este que vale la pena discutir para que sigamos promoviendo el uso del arbitraje en Venezuela. Muchísimas gracias, Linda. Seguro que sí, a ustedes. Por acá ahora, bueno, teníamos una breve ronda de preguntas, varias de ellas ya, digamos, han sido abarcadas dentro de las intervenciones de nuestros panelistas. En particular, quisiera hacerle una a Fernando Sanquírico, que plantea por acá la doctora Liliana Bau, de la Leo Fernando. ¿Pudiera entenderse esta previsión a priori de medidas de prevención frente al conflicto como una buena política o como una política de buen gobierno corporativo? Gracias, Wilfredo. Mira, la verdad es que hoy en día tanto la jurisprudencia como los reglamentos de los centros establecen la posibilidad de que se dicten medidas cautelares antes de la constitución del tribunal arbitral y después de constituido el tribunal arbitral. Entonces, no es que es una, no es que es una medida de buen gobierno corporativo, es que es una buena medida del arbitraje. O sea, es parte de poder hacer del arbitraje un foro jurisdiccional con autosuficiencia en la garantía de la ejecución de las resultas y la ejecución del procedimiento. Entonces, ¿qué podrías hacer si quisieras? Por vía de voluntad de las partes, eliminar esa provisión. Yo no lo recomendaría, pero es algo típico del sistema. Gracias, Fernando. Bueno, ya veo por acá en el apartado de preguntas que no tenemos alguna adicional. Creo que, bueno, tenemos alguna dirigida a la doctora Nayibe Chacón y al doctor Diego Castañino.
pero ellos no se encuentran en este momento porque tuvieron una ocupación personal que atender. Entonces, vamos por concluida la ronda de preguntas. Y antes de despedirnos, sí me gustaría, bueno, agradecer en primer lugar a todos los aliados institucionales que apoyaron este evento, a todos los panelistas y también a todos los que asistieron el día de hoy. También antes de despedirnos, me gustaría invitarlos a participar en nuestra próxima actividad que tendrá lugar el día 24 de abril a las 9 de la mañana. Será una masterclass con la profesora Nasli Ustaris titulada Dinero y Poder Adquisitivo, una relación amor-odio ancestral con la raza humana. Creo que ya por el nombre es súper evidente que no se la pueden perder. Quedan invitados todos. Y bueno, nuevamente el agradecimiento para todos los involucrados en esta iniciativa. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Abrazos. Gracias.